Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Carlos Ocadis a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara y el día de hoy presentaremos en el marco de la FIL número 35 una publicación editada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas que lleva por nombre Gobierno Abierto y que está dividida en dos volúmenes, uno dedicado al caso de Iberoamérica y otro al caso de México. A continuación, cedo el micrófono al doctor Alberto Becerra, quien va a moderar esta presentación. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la presentación del libro de los libros Gobierno Abierto, casos subnacionales en México, y el libro Gobierno Abierto de casos en Iberoamérica. Dos ejemplares que tuvieron a luz en el presente año y que recopilan trabajos de estudios de caso, que de ahí la valía que tiene justamente estos dos ejemplares que abonan un tema emergente que tiene que ver con la teoría de gobierno y con la acción de gobierno, pero con algunos temas que son muy recientes. De hecho, algunos de los capítulos tienen temas ya de la relación del gobierno abierto con el tema del COVID, que fue un problema emergente también que atravesamos el año pasado, y de ahí la importancia de la investigación del gobierno abierto. Estos dos libros fueron coordinados por el doctor Edgar Rubalcaba, quien nos acompaña el día de hoy. Y bueno, el doctor Edgar Rubalcaba, me permito hacer la presentación del mismo. El doctor Edgar Rubalcaba es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid y es también profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en este centro universitario, en el Departamento de Políticas Públicas. Él tuvo a bien coordinar los dos libros, uno en conjunto con el doctor Luis F. Aguilar y el doctor Ignacio Criado, que es el de los casos de Iberoamérica, y el otro que es el Gobierno Abierto en México, en coordinación con el doctor Luis F. Aguilar. Y pues bien, el doctor Ignacio Criado, quien también nos acompaña en esta ocasión, es doctor también y profesor de Administración y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual también es director del Instituto en Tecnología de Laboratorio en Tecnología y Administración Pública y Gobierno de esa misma universidad. Es doctor en Ciencia Política y también nos acompaña el doctor Mauricio Merino, quien hace el prólogo de uno de los ejemplares. El doctor Mauricio es también doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado en varias universidades también en nuestro país, ocupando cargos importantes. Actualmente es el director del Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Y, y pues bueno, ellos nos hablarán del tema. Falta también, no está de más mencionar al doctor Luis F. Aguilar, quien también fue uno de los coordinadores de los dos libros. El doctor Luis F. Aguilar, conocidos por todos, profesor SNI emérito, y que se ha desempeñado también en distintas universidades, conocido de este centro universitario, ya que dentro de sus últimos encargos fue el director del Instituto en Investigación y Políticas Públicas y Gobierno. Para arrancar esta presentación, voy a pedirle al doctor Edgar Rubalcaba que nos dé una semblanza general del contenido del libro, nos hable de algunos de los autores, de la importancia que tiene este tema en diferentes campos de la acción gubernamental. Muchas gracias. Gracias, doctor Becerra, por la introducción. Eh, bueno, este libro que presentamos el día de hoy y que agradezco la compañía tanto de usted, doctor Becerra, como del comentarista principal, el doctor Mauricio Merino, y de mi colega y también en gran medida mentor, porque fue el director de mi tesis doctoral, el doctor Ignacio Criado. La verdad, muy honrado de estar con ustedes y poder escuchar algunos comentarios. Yo simplemente, pues, lo interesante es escucharles a ustedes, su crítica, sobre todo a usted, doctor Merino. Yo quiero solamente desdibujar un poquito esta obra, que como ya mencionaba el doctor Becerra, se compone de
eh, volúmenes, uno que desarrolla los casos subnacionales en un contexto iberoamericano. En este volumen se presentan 17 capítulos en el que hacen cuenta de casos subnacionales en al menos 7 países diferentes, entre los que está España, Argentina, Chile, México, Perú, Costa Rica, España y bueno, una serie de Colombia también. Estos casos abordan de una forma empírica el tema de gobierno abierto, porque he escuchado incluso cuando hablaba con el mismo doctor Luis F. Aguilar, me decía, Edgar, porque lo tuve que convencer pues de que pudiéramos coordinar esta obra juntos. eh, entonces me decía, Edgar, mira, si yo le entro va a ser porque va a haber una contribución de verdad, una contribución empírica. Del gobierno abierto siempre escucho refritos de lo que se viene diciendo y le dan vuelta y es transparencia y participación y colaboración. Vamos coordinando una obra que realmente tenga un valor empírico y que haga una contribución a esto, o sea, cuáles son los resultados que ha dado en este sentido. Y ahí tuve el honor de escribir el primer capítulo del volumen Iberoamérica junto con el doctor Aguilar Villanueva y el doctor Ignacio Criado, y en el cual, pues una de las reflexiones que hacemos, que yo creo que me quedo en principal medida, es que si bien el gobierno abierto ha sido un modelo de interacción sociopolítica que articula una serie de valores y principios de transparencia, participación, colaboración, utilizando principalmente las nuevas tecnologías de la información para materializar esos principios y empoderar al ciudadano. Creemos que a la luz de estos estudios se ve que efectivamente en un concepto de legitimidad ha ganado bastante terreno, pero en el elemento que el doctor F. Aguilar maneja como imperativos de gobernar, como es legitimidad y efectividad, en la efectividad parece que no hay tanta evidencia empírica que nos demostrara. Entonces, y desde ahí digamos que nuestra visión es crítica, o sea, no somos defensores del gobierno abierto per se, sino somos estudiosos del gobierno abierto, de un fenómeno, de un nuevo modelo que articula una serie de principios. Y eso lo vertimos. Este volumen Iberoamérica, pues creo que aborda de una forma muy interesante lo que pasa en distintos países, en distintos contextos políticos, condicionados por distintas ideologías de gobierno, por distintos enfoques de gobernar y cómo empieza a verse en temas de transparencia, participación ciudadana, gobierno digital, algunas acciones e implementación de apertura, de abrirse, digamos, estos gobiernos a sus ciudadanos y a sus sectores de la sociedad. El otro volumen, el volumen México, en el que tuvimos el honor que prologara el doctor Mauricio Merino, en este libro se conforma de 14 capítulos que abordan la experiencia de 7 estados diferentes, o municipios que se encuentran en 7 estados diferentes del país, en México, y que, digamos, de igual forma muestran una evidencia empírica de casos de cómo está funcionando, si realmente estamos o no ganando terreno con el gobierno abierto, si se queda en una cuestión de simulación, que yo siempre digo que el gobierno abierto es un concepto que resulta muy, muy sexy para los políticos en su dimensión legitimatoria y discursiva, o sea, hablar de yo soy transparente, yo soy participativo, pero muchas veces eso solo se queda en una dimensión discursiva y no pasa a una dimensión práctica y de transformación y de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, que yo creo que es uno de los fines. Otro de las cuestiones que también dejamos en ver en algunos capítulos es que el gobierno abierto, que yo soy un convencido de que un gobierno abierto como política pública integral bien articulado, claro que resulta efectivo para el combate a la corrupción. Sin embargo, lo que vemos es que no es así, que pueden ir bien en gobierno abierto, pero no
combatir este fenómeno de la corrupción. Para muestra un botón que hemos hablado con el doctor Merino en el reciente índice de la World Justice Project, en una métrica que hacen a 139 países. México en el combate a la corrupción está en el 135 de 139, mientras que en gobierno abierto está en el 43. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una brecha en un fenómeno que yo creo que bien implementado se tenía que correlacionar. Entonces, nos habla de que hay una brecha entre que el gobierno abierto se queda en una dimensión teórico-normativa, discursiva, y no logra hacer ese combate a la corrupción. Y eso lo vemos en algunos estudios de México, de cómo se avanza en algunas canchas, en transparencia, pero sin embargo también se ve más endeble el tema de participación ciudadana, que yo creo que son uno de los, del núcleo duro del gobierno abierto, el tema de la participación ciudadana. Y bueno, pues yo expresar mi agradecimiento también a los autores, más de 50 autores en estos 2 volúmenes, algunos de ellos de esta casa de estudios, 7 de ellos de profesores de la Universidad de Guadalajara y otros tantos académicos reconocidos de otras universidades. Prefiero no mencionar algunos porque obviamente evitaría mencionar, pero realmente profesores universitarios, académicos de primer nivel, de los cuales yo he aprendido en este tema. Y bueno, agradecer también, obviamente expresar mi agradecimiento al doctor Luis F. Aguilar Villanueva, una persona que siempre me ha apoyado desde mis inicios, desde que estaba haciendo la maestría, que era una persona admirada y que siempre me apoyó cuando regreso de mis estudios doctorales, me acoge en el instituto que él venía dirigiendo, y sin duda también fue el que le habló de mí bien al doctor Merino para que ahora me fichara el doctor Merino y estuviera colaborando actualmente con él, y el que le agradezco su apertura y el apoyo, sobre todo a mi perfil, y el que me siento bien valorado con usted en esta etapa, y que seguramente seguiremos como estamos construyendo más investigación, que es lo que nos une y lo que realmente nos hace encontrarnos en una temática desde una conceptualización y un enfoque académico. Bueno, sin más, esa sería mi participación. Gracias. Okay. Muchas gracias, Edgar. Bueno, y quisiera antes de presentar a darle la palabra al doctor Merino, aprovechar. Perdón. Sigue el doctor Criado. Y bueno, el doctor Criado participó justamente en la coordinación del libro que tenía que ver con los casos de gobierno abierto a nivel de Iberoamérica. Y como ya bien lo comentó, el doctor Edgar Rubalcaba tiene una participación importante de países tanto de América Latina como algunos casos de España. Y le damos el uso de la palabra al doctor Criado. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a formar parte de esta presentación de este libro que he tenido el honor en el que he tenido el honor de participar como uno de los editores, junto al profesor Rubalcaba Gómez, ahí presente, y por supuesto también al profesor Aguilar Villanueva. A ambos les agradezco la invitación, ¿no?, digamos, ser parte de esta empresa académica colectiva. Siempre un libro es un reto, un desafío, todavía más cuando es un libro colectivo, en el que participan, o en los que participan autores de diferentes países, diferentes contextos. Si bien es cierto que en todos los casos nuestra preocupación común es precisamente la reflexión, ya lo comentaba antes Edgar Rubalcaba, la reflexión, la inquietud por conocer más acerca de lo que, digamos, da de sí este concepto de gobierno abierto. En nuestro caso, específicamente orientado al ámbito local y teniendo en cuenta esa visión comparada
a partir de la que de alguna forma hemos pretendido, digamos, aportar nuestro pequeño grano de arena a esta empresa conjunta del estudio del gobierno abierto. Por supuesto, déjenme mostrar mi satisfacción personal por estar presente en este esfuerzo, y desde luego también quería agradecer sin duda digamos, tanto a la editorial Tirán lo Blanc como al propio CUCEA de la Universidad de Guadalajara, digamos, el acierto y digamos, y la buena actitud en todo el proceso de elaboración de este libro. Esa preocupación común en torno a lo que es el gobierno abierto, de alguna manera reside en algo que bueno, pues nos ha de alguna forma ocupado o preocupado durante los últimos años, y es cómo podemos conseguir unos gobiernos y unas administraciones públicas que no solamente sean más transparentes, sino que también permitan a la ciudadanía incorporarse en los procesos de adopción de decisiones y finalmente colaborar de una forma más intensa en la construcción de soluciones a problemas públicos cada vez más complejos. El gobierno abierto, o la idea de gobierno abierto, que si bien no es nueva, digamos, ha tomado nuevo impulso a partir de la llegada de Obama al gobierno de Estados Unidos, la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, la internacionalización de una agenda común en relación a este tema. Sin embargo, lo que observamos una década después, y en parte este libro pues, nos sirve como receta ante esta situación, es un cierto, yo lo diría así, no sé si desfallecimiento, pero un cierto baño de realidad, ¿no?, en torno a la implementación específicamente o más singularmente del gobierno abierto. Este tema, digamos, había tomado un vuelo muy importante durante los últimos años, y es cierto que determinados acontecimientos, sobre todo desde un punto de vista más político, nos han de alguna forma situado en un nuevo contexto, y un nuevo contexto en el que yo sobre todo destacaría la entrada en una nueva etapa que yo calificaría, no sé si de madurez, pero sí de crecimiento en relación con lo que es el gobierno abierto y qué es lo que podemos esperar sobre el gobierno abierto. En esa nueva etapa, desde luego, aparecen varias cuestiones que creo que son relevantes. Por una parte, la tensión creciente entre transparencia y privacidad. Esto cada vez se hace más evidente con digamos, las nuevas plataformas que de alguna forma nos hacen más conscientes de todos los desafíos de privacidad que están vinculados a la apertura de datos de la ciudadanía. Por supuesto, también hay una relación muy estrecha en cuanto al desafío con las nueva generación de tecnologías emergentes, especialmente vinculadas con la inteligencia artificial, que de alguna manera también estarían poniendo de alguna forma en tela de juicio algunos de los principios ligados al gobierno abierto. Y de alguna manera, ante estos nuevos desafíos, también hay que decir que el papel de los gobiernos locales en este contexto en el que nos encontramos, pues también vendría a desafiar parte de digamos, de la situación que teníamos hasta este momento en relación con el gobierno abierto. Teniendo en cuenta, digamos, que tenemos poco espacio y para reflexionar sobre este tema en esta presentación, yo creo que el libro pone sobre la mesa, digamos, diferentes cuestiones que son relevantes y que de alguna manera nos permiten proyectar hacia dónde, de alguna forma, esperamos que este tema del gobierno abierto se vaya orientando en el futuro. Desde mi punto de vista, hay una cuestión que cada vez está más clara, y es que
creo que podemos hablar de una forma compartida, cada vez de una manera más nítida, de una cierta conceptualización, una visión común sobre lo que es el gobierno abierto, en torno a esos pilares principales, que serían los de transparencia, participación y colaboración, con una serie de principios o de fines comunes, mejor dicho, en torno a la rendición de cuentas, la cocreación y la coproducción de servicios, dando cuenta de lo que Albert Meyer y otros autores llaman las 3 Vs, ¿no? La idea de que a través del gobierno abierto podemos mejorar la apertura de datos de los gobiernos y administraciones públicas a la ciudadanía a través de la idea de visión, que también podemos mejorar la voz de la ciudadanía a través de la incorporación de su perspectiva en los procesos de adopción de decisiones, la idea de voz. Finalmente, creo que tenemos que incidir de una manera mucho más intensa en la última V, que sería la idea de valor público, sobre todo centrada en las dinámicas de colaboración, de innovación pública, que tradicionalmente ha sido una de las esferas más, digamos, orilladas en la reflexión sobre el gobierno abierto. Otro aspecto que considero que es esencial es que junto con esa idea de visión, voz y valor, pongamos en el centro tanto a los datos y la tecnología como a la ciudadanía. En el caso de los datos y de la tecnología, cada vez es más evidente el papel nuclear que tiene en la acción de gobierno la disponibilidad de datos y la gestión de esos datos como un aspecto nuclear central de hacia dónde debemos, digamos, orientar la acción de gobierno. En línea con ello, la utilización de tecnologías cada vez más disruptivas en el sector público seguramente va a ser otro de los temas clave que debamos afrontar en el futuro. Decía la ciudadanía en el centro. Otro de los temas clave en relación con el futuro del gobierno abierto es sin ninguna duda el rol que va a tener el ciudadano, que tiene la ciudadanía en ese intento de mejorar la acción de gobierno, en conseguir mejores gobiernos y en última instancia en tener un buen gobierno. Esa acción o esa posición central del ciudadano no solamente se tiene que reducir a, que ya es mucho, a dar mayor transparencia, facilitar la participación y mejorar la colaboración, sino que en el día a día de los gobiernos también se tiene que traducir en promover una mayor capacitación, una mayor formación y una mayor sensibilización en lo que es el gobierno abierto. De hecho, en este sentido, me gustaría poner sobre la mesa algunas experiencias que se están desarrollando recientemente en el caso de España, en este sentido, sobre todo orientadas a mejorar la capacitación de la ciudadanía, a dar y a generar un mayor conocimiento sobre los distintos ámbitos del gobierno abierto y también no solamente desde la perspectiva de la ciudadanía, sino también desde el punto de vista de las propias administraciones públicas, donde los funcionarios de las administraciones tienen cada vez un rol más importante a la hora de implementar el gobierno abierto. Evidentemente entramos en una nueva etapa. Todo el periodo post-COVID nos invita a una reflexión renovada sobre el papel del Estado, sobre cuál tiene que ser el alcance de la actividad gubernamental en este contexto. Y desde esa perspectiva, la reflexión en torno al gobierno abierto nos parece pertinente y por consiguiente en ese sentido entendemos que este libro contribuye y esperemos que pueda contribuir más en el futuro a identificar hacia dónde tiene que encaminarse no solamente la acción del gobierno, sino también de alguna forma a tratar de proyectar de cara al futuro cuál deba ser la nueva posición de la ciudadanía y la interacción con las administraciones públicas del futuro. Sin más, simplemente insistir y subrayar mi satisfacción por participar en esta obra colectiva, el agradecimiento de nuevo al profesor Rubalcaba,
al profesor Aguilar por la invitación a formar parte de este proyecto y quedo a su disposición para cualquier consideración de cara al futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio Criado, y además qué bueno que nos recuerda que esta edición fue posible también gracias a la editorial de la Universidad de Guadalajara en conjunto con Tirán Loblash y el CUSEA. A continuación viene el doctor Mauricio Merino. Antes de darle la palabra, quisiera abusar un poco. Yo sé que él trae ya su estructura de lo que va a decir, pero a mí me llamó la atención de manera particular en la introducción que él hace como prólogo a la obra, la reflexión sobre el vínculo de lo que tiene que ver el gobierno abierto y las obras que aquí se presentan con el tema de una teoría más amplia, que es la teoría de la democracia o con teoría política. Porque es cierto lo que comenta el doctor Edgar Rubalcaba y el doctor Ignacio Criado, en lo que resalta de la obra es la riqueza en casos prácticos, modelos que nos dicen cómo atrapar, cómo hacer justamente la investigación del gobierno abierto, sus aportes y la creación de modelos para tener una investigación aplicada con datos empíricos que puede ser muy relevante. Pero la parte esta, me parece, del vínculo con una teoría más amplia que vincula justamente todo ese trabajo que se está haciendo del gobierno abierto y su aporte a lo que es la democracia, que es una reflexión importante que nos hace el doctor Mauricio Merino al inicio de la obra. Me parece que sería interesante también que nos pudiera compartir un poco, si no es mucho abusar de su amabilidad, doctor. Al contrario, doctor Becerra, gracias por la invitación y gracias desde luego al doctor Rubalcaba, que efectivamente ha tenido la confianza de acercarse al instituto donde trabajamos juntos, donde hemos estado emprendiendo investigación sobre estos temas en particular, pues ya en el último año de trabajo. Y desde luego es siempre un placer presentar un libro coordinado también por mi querido amigo, mi profesor y mi mentor, el doctor Luis Fernando Aguilar. Así que muchísimas gracias. Doctor Becerra, ya lo decía el doctor Criado hace un momento, hay un vínculo natural, en mi opinión, entre un tema y el otro, el tema del gobierno abierto que abordan estos dos volúmenes, tanto el que se refiere a Iberoamérica como el que se refiere a los casos subnacionales de México, porque el gobierno abierto es en principio gobierno a secas. Es decir, no es solo la parte de apertura la que nos interesa subrayar, sino es el gobierno mismo. En las palabras de Luis Aguilar, repetiría yo, es el gobierno del gobierno. Lo que la gran audacia, digamos, que comete, que nos recordaba el doctor Criado hace un momento, el presidente Obama junto con el presidente Lula da Silva, que también hay que darle crédito, en aquel momento fundador de la Alianza por el Gobierno Abierto, y otros jefes de Estado que se fueron sumando en el camino, en realidad es esa. Es decir, no vamos a gobernar como de manera tradicional, haciendo que el gobierno sea una caja negra, la caja negra tradicional, donde se reciben demandas y se entregan resultados. Tampoco vamos a quedarnos solo con la idea de la transparencia o la rendición de cuentas, o incluso la innovación y la participación en algunas partes del gobierno, que son, por cierto, los 4 ejes que definen la Alianza por el Gobierno Abierto, los que acabo de mencionar. Los repito: transparencia, rendición de cuentas, innovación, participación ciudadana, sino que sobre todo dicen vamos a gobernar de otra manera, vamos a gobernar con la gente, con las personas, vamos a abrir el gobierno para que la toma de decisiones, la definición de las políticas públicas, la manera en que se implementan las políticas públicas y el modo en que se evalúan esas políticas tengan a lo largo de todo el recorrido una forma de colaboración con la sociedad, esto es, con las personas directamente involucradas con esas decisiones que va tomando el gobierno. Esa es la vinculación natural, es decir, democracia es finalmente el poder del pueblo y gobierno abierto es una invitación a que el gobierno sea del pueblo.
realmente abierto, no solo por su transparencia, ni solo porque rinde cuentas, sino porque está abierto, el sentido más literal, más exacto de la palabra, es un open government, es decir, donde las decisiones están abiertas, la implementación está abierta, la evaluación está abierta y por supuesto la rectificación está abierta, cosa que es mucho más difícil. Bueno, termino este comentario diciendo que, sin embargo, la mala noticia de una presentación así, de una idea tan estimulante, es que los 14 estudios, por lo menos, que se presentan en el volumen de los casos nacionales de México, son muy decepcionantes, la verdad. No por su contenido académico, como aquí ya se ha dicho, la gran virtud de este volumen es que no hay un solo capítulo que no esté fundado en evidencia empírica, ninguno. Y ninguno de ellos está exento de modelos o de estudios de caso. Hay encuestas, hay índices, hay trabajo académico realmente muy fino. Ninguna de las autoras, ninguno de los autores deja de aportar algo al conocimiento. No solo no repiten, sino que añaden una forma nueva de medir gobierno abierto. Utilizan estudios de caso específicos, van a fondo, aportan conocimiento con un rigor metodológico muy pocas veces se ve este rigor metodológico, sobre todo en obras colectivas. Estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a las obras colectivas que encuadernan estudios. Aquí no, aquí hay una exigencia metodológica y, insisto, cada una de las autoras, cada uno de los autores de cada uno de los 14 capítulos aporta una metodología propia y aporta evidencia específica para sus conclusiones. La mala noticia, estaba yo diciendo, es esas conclusiones nos revelan que en México estamos lejísimos de alcanzar esa promesa de gobierno abierto tal como la definimos hace un momento. Se ha vuelto más bien una cosa cosmética, lo comentábamos en otra mesa, una cosa para quedar bien, en todo caso algo de transparencia, mal que bien, algo de rendición de cuentas a veces, invitaciones parciales a presupuestos participativos, a tomas de decisiones muy concretas, como el caso de Cananea, a eso, pedacería, pero no acaba de ser el cumplimiento de la oferta, de la promesa que se hace de un gobierno abierto, realmente democráticamente disponible para el conjunto de la sociedad. Esta es la mala noticia que nos reporta este volumen en particular. Yo felicito mucho, la verdad, al doctor Aguilar y al doctor Rubalcaba, que ya el otro día discutíamos porque él discutía de su contribución a las ciencias sociales y en particular a la administración pública. Y yo le decía, es que usted, doctor, es un senior ya es un investigador senior. Y él debatía diciendo, bueno, todavía me falta. Habla muy bien de él porque quiere decir que se va a exigir mucho más y quiere decir que va a seguir haciendo aportaciones extraordinarias, pero sin duda no hay ninguna sospecha de que los nombres de Luis F. Aguilar Villanueva y Edgar Rubalcaba, junto con el del doctor Criado, encabecen estos volúmenes. Se trata de investigadores de muy altos vuelos, muy rigurosos metodológicamente, que nos enseñan muchísimo sobre lo que debemos saber en términos teóricos y lo que debemos sufrir en términos prácticos con la aplicación de este enfoque de gobierno abierto. Muchas felicidades y muchas gracias. Con esta participación eh, concluimos las reflexiones en torno a la obra. No sé si pudiéramos tener un minuto nada más por cada quien, por cada uno de los participantes, para que nos hagan una exhortativa del por qué leer la obra, ¿no? Entonces, Sí. Pues yo creo que, ya como mencionaban, yo creo que es una de las pocas obras en la literatura de gobierno abierto que efectivamente se concentra más al estudio de caso, a la contribución metodológica y empírica, que
al tema discursivo o teórico-conceptual, el cual es muy valioso, pero digamos que ya veníamos los últimos 6, 7 años escuchando mucho de eso y poco evidencia empírica. Entonces quisimos enfocar una contribución en este sentido y que la ciencia hablara, ¿no? O sea, que fueran los datos, las metodologías científicas, los métodos en ciencias sociales los que nos revelaran un estado del arte. Efectivamente, yo creo que esto hace un llamado de atención a gobiernos, a investigadores, a practitioners interesados, a sociedad civil organizada, a echar un vistazo a los resultados que hay aquí para poder avanzar. Yo creo que lo que nos hace la ciencia es revelar estados del arte, revelar situaciones en las que nos encontramos, realidades, para a partir de ellas construir en una base sólida y poder avanzar. Yo creo que esa es la contribución, por eso invitaría a los interesados en estos temas, en todo Iberoamérica y en México, a echarse un vistazo a esta obra editada efectivamente por Tirán Loblash en conjunto con la Universidad de Guadalajara, que tiene, como decíamos, una obra 17 capítulos, la otra 14, prólogos del el maestro Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y prólogo del doctor Mauricio Merino. Muchas gracias. Sí, doctor Ignacio Creyado, para el cierre. Simplemente insistir en o construir a partir de esta última palabra de Edgar Rubalcaba y apuntar que este libro, ambos libros, pero específicamente el que se refiere a Iberoamérica, trata también de tender puentes entre el continente americano y europeo a través del caso de España y de alguna forma este libro tiene la pretensión de poner a disposición sobre todo de personas que utilizan nuestra lengua común para de alguna forma superar un sesgo muy acentuado en la literatura internacional sobre gobierno abierto que está muy orientado al ámbito anglosajón. Este yo creo que es uno de las pretensiones de este trabajo, aportar evidencias, casos, análisis dentro del mundo iberoamericano y dentro de la utilización de esta lengua común que de alguna forma sirve como mecanismo de transferencia, ¿no? De conocimiento compartido. Yo también quiero subrayar la importancia que tiene, digamos, esta visión compartida dentro del ámbito iberoamericano acerca de lo que pueda ser el gobierno abierto y sobre todo lo que hace el libro es mostrar algunas de las problemáticas comunes que existen en nuestros países, donde seguramente más que en otros contextos existen preocupaciones ligadas desde luego a temas como la corrupción, como la brecha digital, cuestiones vinculadas también digamos, a la relación a veces tortuosa entre la política y la administración, la falta de institucionalización del gobierno abierto y de algunos de los instrumentos básicos que son necesarios para que podamos hablar de gobierno abierto en nuestras sociedades. En ese sentido, yo considero que el libro y que estas obras o que estas páginas tienen la virtud de contribuir y de abonar al futuro de esta palabra paraguas que es gobierno abierto, que nos sirve, como decía el profesor Merino, para reflexionar también sobre la propia acción de gobierno o ese gobierno del gobierno en sus diferentes ámbitos, desde la propia transparencia hasta la innovación pública. Desde mi punto de vista, ya digo que esperamos contribuir en esa reflexión colectiva y a tender puentes a los dos lados del océano
para que esa reflexión común sirva de cara al futuro de mejores gobiernos y de buenos gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio Criado. Para el cierre de esta presentación, doctor Merino. Gracias, doctor Becerra. No, pues yo simplemente diría, quien esté interesado en temas de gobierno abierto, no puede dejar de tener este libro, porque como ya se dijo, es el único, es el mejor hasta ahora. Probablemente haya otros después, pero hasta ahora es el mejor volumen que hay en lengua, en nuestra lengua, en lengua castellana, en español, sobre el tema, y además situado en nuestras realidades también iberoamericanas y en particular mexicana. Hay otros libros de otros autores anglosajones que también están actualizando el tema y discutiéndolo, que son muy buenos, pero no hay nada que iguale a este. Entonces, si usted está interesado en saber algo de gobierno abierto en su idioma y en su entorno político e histórico, pues hay que comprar este, porque es lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, con esto despedimos la mesa de presentación de los 2 volúmenes del libro Gobierno Abierto, Casos Subnacionales, el primero relacionado con México y el segundo con Iberoamérica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por presentarnos esta publicación y al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, tanto por estar presente en esta Feria Internacional del Libro como por habernos proporcionado este espacio. Los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG, ya que visiten la página editorial.udg.mx, donde podrán adquirir esta obra y muchas publicaciones más. Ha sido un gusto saludarlos y hasta la próxima.